Mi nombre es, como decía Eileen, que muchísimas gracias por esa presentación. Mi nombre es Luis Concepción y colaboro desde este año en el máster de gastronomía del School of Travel Journalism, sobre todo llevando trabajos final de máster de los alumnos, ¿no? Soy periodista, también he realizado una tesis doctoral, o sea que soy doctor en comunicación y compagino un poco pues, el periodismo, la vertiente más práctica de la comunicación, ejerciendo como periodista en un grupo editorial de publicaciones gastronómicas. Nos dedicamos a publicar libros y revistas de alta cocina, de pastelería, de heladería y además compagino eso pues, con la investigación en diferentes centros de formación en la formación y en la investigación científica en comunicación. Así que, bueno, afronto un poco la comunicación desde esas tres vertientes, ¿no? Comunicación, periodismo e investigación. También dar las gracias a School of Travel Journalism por invitarme, por darme otra vez la oportunidad de explicar y contar lo que humildemente puedo aportar, más en estas jornadas abiertas, en estas jornadas de puertas abiertas, disculpad. Yo os quiero hablar sobre algo que quizá no puede ser complementario a otras cosas que hayáis escuchado en ponencias, charlas de compañeros del claustro de profesores de este centro de formación, del School of Travel. Como podéis leer en la primera diapositiva, mi ponencia va sobre la comunicación gastronómica en tiempos de fragmentación y desinformación. ¿Qué significa esto? Pues que desde mi experiencia como periodista, en investigación, en comunicación, en formación, me he dado cuenta que la gastronomía no es solo hablar de comida, es que a través de las historias que se generan alrededor de la gastronomía, se tiende puentes entre las personas y entre tres dimensiones que son muy diferentes como la comunidad, la identidad individual y la cultura, en un mundo que cada vez más tiende a la fragmentación y a la desinformación. Todos nos suena, todos estamos familiarizados con una palabra como desinformación, porque la desinformación es algo que constantemente forma parte de nuestro día a día. Por eso en esta comunicación os voy a hablar de un poco el papel que tradicionalmente, históricamente, han desarrollado o han ocupado los medios de comunicación en la sociedad, cómo este papel ha evolucionado hasta la actualidad, donde el protagonismo de los medios de comunicación ha pasado un poquito a segundo término y ya no son tan importantes. Ahora, digamos que han retrocedido un poco en esa cuota de protagonismo que tenían en nuestro día a día. Cómo hay determinadas crisis que están cambiando nuestra sociedad y la manera que tenemos de relacionarnos y de entender el mundo en el que vivimos, y que a pesar de vivir en un mundo donde cada vez hay más individualismo, las audiencias están más fragmentadas, cada uno está un poco en su burbuja ideológica, política, cultural, de afinidad a través de los algoritmos que de alguna manera nos acompañan en nuestro día a día a través de Internet y nuestra experiencia en la realidad, el mundo digital. A pesar de todo eso, cada vez hay más un interés mayor por la gastronomía y a su vez la comunicación gastronómica desde un punto de vista profesional es algo que está en auge. No sé en otros países, intuyo que también es una cosa que también está en auge, que es una tendencia mundial, pero hay muchos medios de comunicación que cada vez más, ya sean generalistas, diarios, radios, etcétera, ya sean medios especializados, revistas, cada vez hay un mayor interés por hablar de la gastronomía y cada vez la gastronomía tiene un papel, un rol más importante en el corazón de la sociedad. Y ese papel que está jugando hoy en día la gastronomía es muy importante para reconstruir, recoser, ponerle el sinónimo que queráis, pero está haciendo que la gente vuelva a unirse alrededor de una mesa hablando de comida, alrededor de los medios de comunicación y todas las noticias que genera
los restaurantes, las heladerías, las pastelerías, las panaderías, los documentales de Netflix, Chef's Table. La gastronomía está de moda, está en auge y va a más. Entonces, bueno, un poquito, una vez explicado el objetivo o de qué os voy a hablar, vamos a pasar con la primera diapositiva donde, bueno, os comento precisamente esto, ¿no? El objetivo de mi ponencia, que quizá no es tan práctica como otras, pero aprovechando un poco mi background, mi bagaje en investigación, en comunicación y en docencia, en formación, además de mi vertiente como periodista, pues quería daros un punto de vista un poco diferente y complementario a otras ponencias más prácticas que tienen que ver con el periodismo de viajes y el periodismo gastronómico. Y aquí precisamente os explico en el segundo parágrafo, os subrayo mucho que comer y contar lo comido en todas sus formas de expresión es mucho más que simplemente generar relatos sobre gastronomía, sino que tiende puentes en diferentes niveles y reconstruyen los vínculos sociales, identitarios y culturales de toda sociedad. En un tiempo en el que la globalización lo estandariza, lo iguala todo. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el papel que históricamente han jugado los medios de comunicación en la sociedad? Pues si tiramos un poquito de nodo, rebobinamos en el tiempo, veremos que en el siglo XVII las primeras gacetas y periódicos fueron sustituyendo a la religión como herramienta de cohesión social en las comunidades, en las ciudades, en los países. Am, Poco a poco, la cultura y los medios de comunicación iban definiendo cada vez más y mejor la realidad social que rodeaba la vida de las personas. No solo cohesionaba y daba un relato sobre lo que estaba pasando en el mundo y cuál era mi lugar mío, la comunidad a la que yo pertenezco, etcétera, en el mundo. Te permitía saber un poco qué estaba pasando más allá de mi realidad inmediata, ¿no? Pues también nos daba pues una manera un sistema de interpretaciones que más allá de las diferencias de intereses ideológicas entre cada medio de comunicación, establecían un marco común de interpretación para situarnos y entender y saber qué actitudes, qué comportamientos, cuál debía ser nuestra reacción ante determinados fenómenos sociales que iban pasando, ¿no? Y el mejor, o uno de los mejores ejemplos que se me ha ocurrido para que entendáis el ejemplo histórico o para que veáis el ejemplo histórico que han jugado los medios de comunicación en la historia de la humanidad es, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, ¿no? En el siglo XVIII, diarios tan importantes como, no sé si habéis estado en el barrio de Le Marais, en París. Es un barrio que siempre ha tenido mucho dinamismo, en el que han pasado muchas cosas. Y ese barrio o ese distrito de París tuvo un papel muy importante en la Revolución Francesa. Pues allí, en este distrito, fue el seno en el que surgió un diario tan importante como l'Ami du Peuple. No, mi francés es un poco justo, pero bueno, quiere decir el amigo del pueblo, ¿no? Y es un diario que se repartía en las calles, se leía en los cafés, digamos, en los clubs de lectura que jugaron un papel muy importante en la Europa del siglo XVII, XVIII, en Inglaterra, Francia, en otros países muy importantes, en Estados Unidos también, donde la gente se sentaba, se reunían y leían en voz alta diarios y consumir medios de comunicación en un acto de comunidad, en un acto público, un acto social. Y esto fue muy importante en la Revolución Francesa, sobre todo para definir un marco común de interpretación para que todos fueran a la una a la hora de defender unos valores que aglutinaban, cohesionaban a todas las personas alrededor de esos valores de la Revolución Francesa. Pues lo mismo han jugado los medios de comunicación en diferentes etapas, quizá menos convulsas que la Revolución Francesa, pero los medios de comunicación tradicionalmente pues han jugado ese papel de cohesionadores sociales,
de ayudarnos a definir esa realidad social que compartimos y de alguna manera a unirnos, ¿no? A tender puentes entre nosotros. Pero ¿cuál es el diagnóstico actual de los medios de comunicación? Pues lo que hemos podido investigar un poquito en diferentes universidades y lo que vemos un poco en nuestro día a día es que hay una crisis, los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, se enfrentan a una crisis de credibilidad. Hoy se cuestiona todo y todo es cuestionable. Todo se pone en tela de juicio, ¿no? Y los medios de comunicación pues son muy cuestionados, ¿no? Y dentro de esa crisis hay otra crisis que es ya estructural dentro de los medios de comunicación que tiene que ver con, de alguna manera, una crisis de modelo de negocio, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, del mundo digital. Pues hay muchos medios de comunicación que están definiendo cuál tiene que ser su rol, cómo tienen que llegar a su audiencia, cómo tienen que gestionar la publicidad, si tienen que utilizar las redes sociales para llegar a las audiencias, qué hábitos de consumo tienen los nuevos consumidores, la gente joven. Y en esa doble crisis que hay en los medios de comunicación, pues también digamos, se derivan una doble crisis. Por un lado, la precariedad a la que se enfrenta el periodista. Los periodistas, pues bueno, en muchos casos se enfrentan a falta de independencia política, social, económica del medio de comunicación, donde hay muchos intereses en juego, y eso hace que de alguna manera no puedas informar libremente de lo que está pasando, pero por otro lado hay una precariedad o precarización del ejercicio de la profesión. Es decir, hay sueldos bajos, nóminas en muchos casos que hacen difícil que un periodista pueda vivir solo de su profesión. Esto no es así en todos los casos, pero es una tendencia que, bueno, que de alguna manera estamos viviendo en el periodismo desde hace algunos lustros. Y muy conectada con esa crisis de esa precariedad en la que se enfrenta el periodista, tiene mucho que ver también esa falta de medios que pone el medio de comunicación para que el periodista pueda tener las condiciones adecuadas para poder explicar bien lo que pasa, los cambios que pasan en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Al tener precariedad laboral, sueldos, nóminas bajas, a los medios de comunicación ahorrarse en corresponsales, en enviados especiales, pues hay fenómenos tan importantes en el mundo que suceden en política exterior que se tienen que cubrir a golpe de teletipo. Y los teletipos son los que marcan la perspectiva del relato. Y todo eso hace que al final la información no sea tan de calidad, el nivel de la calidad de la información haya bajado, no esté la información tan contrastada, etcétera, 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 ¿no? Son cosas que a todos nos suenan y que de alguna manera todos hemos vivido. Pero ¿qué ocurre más allá de esta crisis del periodismo y de este papel histórico tan importante que había jugado los medios de comunicación? Pues un poquito investigando con otros compañeros de universidad, hemos visto que hay una serie de procesos de fondo, comunicativos y sociales, que hacen que fenómenos tan importantes como la desinformación y los bulos, las fake news, estén de alguna manera erosionando, desgastando la realidad que todos compartíamos y todos aquellos relatos que generaban consenso sobre la realidad que vivimos y que venían de alguna manera eh, por parte de los medios de comunicación. Esa erosión tiene que ver mucho pues, con fenómenos o procesos sociales de fondo como los que de alguna manera los sociólogos nos venían anunciando hace siglos, ¿no? Nos venían diciendo que, bueno, ellos siempre han estudiado que en las sociedades se debaten o siempre hay un pulso entre el individualismo y el colectivismo, el individualismo y el comunitarismo, ¿no? Y desde luego en la modernidad y en el capitalismo está claro que ha triunfado el individualismo. Pero esto, y muchos sociólogos nos lo venían advirtiendo hace mucho tiempo, hace que los lazos comunitarios, aquellos vínculos que de alguna manera nos unían a otros miembros de mi comunidad, pues sean más débiles que nunca, porque hay el interés particular, el interés privado, pues está muy por encima del interés general, ¿no? Del interés
que tiene que beneficiar a todos. Y todo eso ha hecho que pues haya un individualismo que vaya más y que hace que de alguna manera pues crea las condiciones para que pues todo eso que antes compartíamos, una realidad compartida, pues de alguna manera pueda hacer más mella. Por otro lado, desde los medios de comunicación, desde las ciencias de la comunicación, también hemos visto que hay determinados, ¿cómo lo explicaría? Hay, de alguna manera, en las ciencias de la comunicación siempre se ha estudiado la esfera pública como, o sea, el espacio simbólico donde se intercambian ideas y donde se genera la formación, donde se crea la formación de la opinión pública, que antes era presencial en las interacciones cara a cara, en las conversaciones, en las reuniones, que antes era muy social, de alguna manera había muchos espacios de discusión pública donde yo enfrentaba mi punto de vista con el punto de vista de personas que piensan muy diferente a mí. Y esto, con las nuevas tecnologías, con el mundo digital, de alguna manera, con fenómenos tan bestias, tan impactantes como el coronavirus, donde los procesos sociales que tenían que ver con la presencialidad, pues han ido a mucho menos. O sea, la gente, ¿qué pasó en la COVID? Pues que la gente dependía mucho, daba mucha seguridad y confianza, y te permitía saber qué pasaba en el exterior, pues a través de las nuevas tecnologías y a través de los grupos de WhatsApp. Y todo esto hizo pues que fenómenos como las fake news, los bulos, la desinformación, pues fueran a más, ¿no? Además, en los medios de comunicación se ha dado algo también que tiene que ver con digamos que cada medio de comunicación, o que procesos de consumo que tenían mucho que ver con la presencialidad a la hora de escuchar la radio, o sea, a veces durante la guerra civil o en épocas pasadas, la gente se reunía en las tabernas, en espacios públicos para escuchar la radio, para leer el periódico, y esto jugaba un papel muy importante en la formación de la opinión pública, que era un poco el termómetro que nos permitía asegurar la salud de la democracia, porque a través de lo que consumíamos en los medios de comunicación, la gente se generaba una opinión de lo que estaba pasando, después votaba y se generaban todos estos procesos. Pero claro, todo esto con internet, o sea, cada vez que digamos que em, hemos ido saltando y cambiando de medio de comunicación y de tecnología o soporte asociado a ese medio de comunicación, se ha generado una manera diferente de consumir y ha sido una manera que cada vez ha ido hacia la tendencia a fragmentar audiencias, a consumir más de una manera individual las noticias y a contrastar menos mi punto de vista con el de otros. Digamos que hemos saltado de una radio y una televisión públicas, donde todos consumíamos lo mismo, a una televisión temática, de pago, y después a Internet, donde digamos que los algoritmos personalizan mucho nuestra experiencia de navegación en Internet. Y todo eso nos ha encerrado en burbujas ideológicas, que de alguna manera han creado ecos de resonancia y al final, a, a- a través de lo que nosotros buscamos y consumimos en Internet, pues Internet, las redes sociales, nos ponen en primer plano aquello que es afín a nuestros intereses, a nuestros gustos, a nuestra forma, a nuestras ideas políticas, a lo que nos gusta, a nuestras aficiones. Y todo esto, sin darnos cuenta, nos ha ido encerrando, aislando y nos ha ido fragmentando en audiencias más pequeñas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que como ya no hay espacios de discusión pública donde podamos poner y contrastar nuestras ideas con las ideas de personas que piensan diferente a nosotros, como ya no hay espacios y ya no se consume de manera tan comunitaria, tan social, tan pública los medios de comunicación, sino que yo consumo las noticias del diario a través de mis redes sociales en casa, desde mi móvil, de manera individual y personal, o a través de lo que me dicen en mi grupo de WhatsApp mis familiares y mis compañeros de trabajo, ya no estoy expuesto a otras maneras de interpretar y ver la vida.
Y esto nos ha hecho, y es algo que hemos descubierto en la universidad, nos ha hecho, tal y como os describo en esta diapositiva, nos ha hecho más vulnerables a la desinformación y ha generado más relatos divergentes de la realidad. O sea, se generan ya relatos muy discordantes, muy diferentes, que nos explican cuál es la realidad, qué es lo importante, etcétera, etcétera. ¿Qué papel juega en todo esto que os estoy explicando el consumo mediático o la recepción mediática, ¿no? Pues tal y como os decía, el consumo mediático ha sido muy importante en la formación de la opinión pública, de los temas públicos que antes se debatían en espacios sociales, en espacios públicos, en plazas, en cafés, en clubs de lectura, donde la gente se reunía, leía juntos, discutían sobre noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se ha ido parcelando y hemos ido, de alguna manera, encerrándonos en pequeñas burbujas y aislándonos y fragmentándonos, ¿no? Es un proceso de cambio. Claro, nosotros hemos visto el consumo mediático ha sido tan importante en la democracia, en la opinión pública. eh, de alguna manera hay tres esferas de la vida en común que son muy importantes y que son lo que explican, que son las que explican por qué es tan importante el consumo mediático. Hay tres esferas de la vida en sociedad, individuo, sociedad y cultura, que inciden en cuando nosotros consumimos noticias. Cuando nosotros consumimos noticias a nivel individual, yo como persona, como a nivel colectivo, se activan tres niveles o de esferas diferentes dentro de nosotros, de cada uno de nosotros y a nivel colectivo como sociedad. Uno tiene que ver a nivel individual, ¿no? A nivel con algo que tiene que ver con el mundo subjetivo, que yo le llamo individuo. Esto tiene que ver con nuestras emociones y nuestra biografía. Cuando consumimos medios de comunicación, esto nos influye en nuestra identidad personal, nuestras emociones y nuestra biografía. También nos influye a nivel social, sobre todo en dos resortes, dos mecanismos. Uno que tiene que ver con los vínculos de solidaridad con otros que forman parte de mi comunidad y aparte con ese sentimiento que todos tenemos de pertenencia a una comunidad, ¿no? Y después a nivel cultural, cuando consumimos medios de comunicación, de alguna manera todo esto tiene que ver mucho pues con las tradiciones, la memoria colectiva que tenemos como sociedad, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esto es lo que explicaba, ¿no? ¿Qué se activa dentro y fuera de nosotros cuando consumimos medios? Pues eso, a escala individual, en el interior de la persona, del sujeto, pues hay las emociones, la biografía a nivel subjetivo, a nivel social, en el mundo social, pues nuestro sentimiento de pertenencia y la solidaridad grupal, y en el mundo cultural, pues cuando consumimos medios, pues de alguna manera a través de las noticias hay una renovación de aquello que nos une, de aquello que tiene que ver con nuestras tradiciones culturales, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier cosa que estéis de acuerdo, no estéis de acuerdo, sentiros libres de interrumpir cuando queráis, ¿vale? Ah, bueno, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Que a escala colectiva todo lo que tiene que ver, o sea, cuando consumimos medios, todo esto, digamos que una vez hemos consumido medios, estos medios que hemos consumido desencadenan pensamientos, decisiones, son esos contenidos mediáticos que hemos consumido, los llevamos a discusiones con otras personas y eso genera, mm, tiene como consecuencia acciones, conversaciones y de alguna manera producen cambios a nivel individual como persona y a nivel colectivo como sociedad. Por eso es tan importante el papel que habían jugado los medios de comunicación en nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa en un mundo como el que os he descrito un poquito de forma rápida y esquemática? En este mundo donde muchos consumimos lo que relatos sobre la realidad que generan otros ciudadanos en sus redes sociales, en internet, donde el mundo cada vez está más fragmentado, más dividido, donde estamos un poquito más aislados, donde esa realidad que compartimos y que nos había unido como comunidad cuando todos veíamos lo mismo en periódicos, veíamos lo mismo en la televisión pública, en las radios,
¿Qué pasa en esta nueva sociedad, ¿no? Donde Internet marca un nuevo paradigma y donde todos estamos un poquito más encerrados en nuestro pequeño mundo y en esos ecos de resonancia que crea este pequeño mundo, ¿no? Pues pese a todo, el interés de la sociedad por algo como la gastronomía no deja de ir a más. Y curiosamente, el periodismo ha encontrado en la gastronomía un filón para escribir y, y que esas informaciones que tienen que ver con noticias de restaurantes estrellados con estrella Michelin, con la gastronomía como algo que nos une eh, entre nosotros, como algo muy identitario, como algo que nos enorgullece como pueblo, como ciudad, como país, que a veces, como en el caso de algunos países como México, otros países, pues, puede llegar a ser patrimonio cultural de la humanidad. Pues que hemos descubierto que la gastronomía en un mundo tan fragmentado, dividido y desinformado, curiosamente la gastronomía nos une, ¿no? Y se han generado muchos discursos. Hay muchos actores que hablan de gastronomía y desde muchos niveles. Hay una manera de clasificarlos, todos estos discursos. Podemos clasificarlos por tipos de actores que emiten, enuncian estos discursos. Y desde los ciudadanos, como por ejemplo pues un foodie que en su red social eh, explica pues el último restaurante al que ha ido, la última pastelería, el último plato de lentejas de un restaurante de cocina tradicional en el que ha visitado, a el discurso gastronómico que tiene que ver con las administraciones, entidades públicas, o discursos más comerciales, ¿no? Establecimientos, marcas que generan un discurso gastronómico. O también podemos hablar de esos discursos gastronómicos que se generan desde los medios de comunicación. Pero esto tampoco nos sirve, esta clasificación, esta manera de clasificar los discursos que se generan sobre este fenómeno que está tan de moda como la gastronomía, tampoco nos sirve para analizar en profundidad la repercusión de la gastronomía y de contar lo que comemos en la sociedad. Otra manera, yo creo que más operativa, más analítica, más reflexiva, más profunda de ver esta clasificación de los discursos gastronómicos es analizar quién habla, o sea, el actor que enuncia ese discurso gastronómico. ¿Para qué? ¿Qué función del lenguaje utiliza para explicar o hablar de la gastronomía? Si quiere emocionar con lo que explica sobre ese discurso de gastronomía, quiere orientar, influir en la manera de pensar y valorar la gastronomía de otros, o quieren informar de forma objetiva, como hechos comprobables y objetivos. ¿Dónde se sitúa? En esos tres mundos de los que os he hablado, esas tres esferas en las que desde las ciencias sociales y las ciencias de la comunicación estudiamos eh, aquello que nos une en nuestra vida en sociedad, ¿no? El individuo, la sociedad y la cultura. Y desde este punto de vista hemos descubierto o hemos visto que todos los discursos que se generan sobre gastronomía en la sociedad se podrían reunir de forma un poco esquemática en esta serie de discursos, ¿no? Hay un discurso que tiene que ver con el discurso cotidiano y comercial, que tiene que ver con los relatos que emiten, que producen las marcas, los chefs, los influencers, los consumidores a nivel particular en sus redes sociales, etcétera, que tienen que ver mucho con experiencias personales, emocionales, que tienen que ver con su biografía, que tienen que ver con su mundo interior, con su mundo como individuo, como el mundo subjetivo, ¿no? Que tienen, desde el punto de vista del lenguaje, tienen una función expresiva porque van más a las emociones como, como digamos, como función del lenguaje en primer plano, ¿vale? ¿Cuáles son las características de este discurso? Pues lo que os decía, es un relato muy subjetivo, muy emocional, muy experiencial. He ido a tal restaurante y me ha gustado ese, por ejemplo,
de alguna manera ejemplos, ¿no? Es el storytelling que puede generar un foodie en su perfil de redes sociales, en Instagram, o una discusión o una charla de sobremesa con familiares hablando de comida, de cocina. Tiene que ver con el discurso de una chocolatería en su muro de redes sociales, hablando del último chocolate, la última tableta de chocolate que han lanzado en la chocolatería y que tiene que ver con las emociones de sus clientes, de cuando eran pequeños y de alguna manera vivieron su primera experiencia relacionada con el chocolate, que tiene que ver con cosas que son muy experienciales, íntimas y subjetivas, ¿vale? ¿Queda un poquito claro este discurso, este tipo de discurso? ¿Sí? Después hay un segundo tipo de discurso que tiene que ver con el administrativo y el institucional. Es todos aquellos discursos que nos hablan de gastronomía y cuyo autor tiene que ver con ministerios, fundaciones, universidades, consejos reguladores, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el mundo social, porque son discursos que pretenden informar sobre hechos verificables con campañas sobre sostenibilidad, con nuevas acciones de consejos reguladores, donde te informan pues, que el Consejo Regulador de Jamón de Jabugo ah, tiene dentro de su inventario, pues tiene 150 150 empresas que están adscritas al Consejo Regulador de Jamón de Jabugo, que tienen que son informaciones, discursos que regulan la vida social. Pero tiene que ver también con todos aquellos discursos que forman parte de universidades, de centros de formación, y que no solo tienen que ver con el orden social, sino el orden normativo y que regulan la formación de la sociedad. Las características de este discurso, pues son constatativas, o sea, tiene que ver con informar. Son aspectos normativos, técnicos, no van a las emociones, como el discurso anterior. ¿Os acordáis? Que el discurso anterior tenía que ver con la experiencia, con mi mundo personal, intransferible, íntimo, y con este tipo de cosas tan emocionales, ¿no? Tiene que ver con cosas que son verificables, y que al final la función de esto es informar de nuevas acciones, ¿no? Como por ejemplo podría ser, pues que a partir de ahora, yo como ministerio quiero informar que a partir de ahora queda prohibido en los restaurantes, en los establecimientos, los envases, un uso de plástico, ¿no? Son informaciones que no apelan a nuestras emociones, sino que simplemente quieren informar de un hecho constatable, ¿vale? Después hay otro discurso gastronómico que tiene que ver con lo cultural, con lo artístico. ¿Cuáles son los actores que enuncian este tipo de discurso? Escritores, artistas, documentalistas, proyectos gastronómicos. ¿Dónde clasificaríamos el proyecto de Ferran Adrià del Bulli Foundation o el método Sapiens de Ferran Adrià? Pues lo enmarcaríamos en este discurso. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una función expresiva, simbólica, quieren elevar la gastronomía como patrimonio cultural y de alguna manera exploran la vertiente simbólica, cultural, artística de la gastronomía como patrimonio compartido, ah, y es poético y es identitario y es subjetivo, tiene la función de ser compartida con el resto de la sociedad. Trasciende el individuo para ser compartido con los demás, ¿vale? Ejemplos, pues lo que os decía, el Bully Foundation, libros de cocina, el método Sapiens, son cosas pensadas, proyectos pensados para aportar a la sociedad, para formar parte de alguna manera del legado y que pueda contribuir a nuevas generaciones que están por venir. Hay otro discurso, que es el mediático, y este, obviamente, es el de los medios tradicionales de comunicación y digitales. ¿Por qué para mí es el más completo?
porque tiene que ver con apelan al mundo cultural. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una crónica sobre un restaurante, hablas sobre la vertiente cultural como patrimonio de la gastronomía. También tiene una vertiente social, porque influye en nuestro sentimiento de pertenencia y nuestros vínculos de solidaridad como comunidad. Y también, de alguna manera, eh, apela o incide en el mundo subjetivo del lector, porque cuando tú explicas, haces una crónica, también buscas crear una atmósfera, buscas incidir en las emociones del lector para, de alguna manera, que eso sea un gancho para que lo lea y también de forma también, de alguna manera, también estás apelando al mundo personal del lector, ¿no? Y a su mundo subjetivo y a sus emociones, a su biografía como miembro de esa comunidad a la que yo pertenezco como periodista de ese medio, ¿no? Por tanto, cumplen una función muy transversal. Son informaciones que no solo quieren informar, los ministerios que hemos visto, como las administraciones públicas, sino que también quieren regular la lectura, la mirada del lector, porque te están valorando lo que te están explicando, te están diciendo que es importante, cómo hay que valorar, por qué hemos seleccionado este restaurante y por qué lo que están haciendo es interesante, su propuesta culinaria, su propuesta gastronómica, porque aquel postre es una interesante revisión de un clásico como el Culán. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde nos hemos de fijar? Apelan al lector desde este punto de vista porque editorializan, ¿vale? Hay una interpretación de esa información. No solo informan de forma objetiva, sino que inciden en lo que están explicando, ¿vale? Más o menos, ¿me seguís? Y aparte, pues también buscan emocionar, porque es una manera de enganchar en la lectura, porque buscan ese mundo emocional del lector. Por tanto, para mí, el discurso mediático es cada uno de los discursos cumple una función. O en unos casos va más a las emociones, es más expresiva y tiene mucho más que ver con el mundo individual de la persona. En otros discursos se va más a lo objetivo, al mundo, a buscar ese orden que regula nuestra vida en sociedad, como las administraciones, y simplemente se trata de informar de la nueva campaña institucional, eh, el nuevo Consejo Regulador, nuevas acciones que han hecho, nuevas normativas sobre sostenibilidad, pero en otros casos, como en el discurso mediático, engloban, son híbridos porque sus crónicas abarcan todas esas funciones del lenguaje, ¿vale? Ejemplos, el último documental de Chef's Table de Netflix, una crónica gastronómica sobre la apertura de una nueva heladería, una nueva chocolatería, un nuevo restaurante, un podcast. Hay muchos géneros y muy diversos, ¿no? Aquí os he buscado un ejemplo, yo barriendo un poquito para casa, de una crónica que escribí este mes de agosto de una heladería que ha abierto en Barcelona, que os recomiendo, si alguno de vosotros vive en Barcelona, que se llama El Gelat y que la verdad es que el tráfico que ha generado ha sido pues, la noticia más vista con diferencia de todas las que hemos escrito en los últimos meses. Y ha sido una crónica que reunía esos tres mundos, el individual, el social y el cultural. Y esas tres funciones del lenguaje que tienen esos discursos gastronómicos, ¿no? Una función expresiva que va a las emociones, una función informativa que va a lo objetivo, a informar, y una función que tiene más que ver con la función de regular, de orientar y decir qué es lo importante y qué hemos de interpretar y qué se ha de editorializar, ¿no? Está en el portal, nuestro portal, Hello Chefs, donde publicamos todo tipo de noticias de pastelería, de heladería, de cocina. ¿Y por qué os he buscado este ejemplo? Porque en el mismo ejemplo hay una función constatativa que va al mundo cultural, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, como os digo aquí en esta diapositiva, ¿no? Ayer, jueves 7 de agosto,
función constatativa, que va al mundo cultural, perdonar. Y dice un ejemplo, ¿no? Ayer, jueves 7 de agosto, Albert Roca citó a periodistas, influencers, antes de la apertura oficial de su heladería. ¿Cuál es la finalidad aquí? O cuando, por ejemplo, repasamos su palmarés. ¿Cuál es la finalidad? Simple y llanamente informar, ¿vale? Pero dentro de la misma crónica también nos podemos encontrar que esa crónica, ese texto, ese discurso, tiene una función, cumple una función regulativa, que va al mundo social, individual, yo como persona, como lector y consumidor de esa noticia, al mundo social de esa comunidad. Es decir, el texto no solo informa, como podéis leer, sino que orienta comportamientos, marca criterios de lo que es excelencia desde un punto de vista artesano o desde un punto de vista de innovación o autoría en heladería, de alguna manera regula la mirada del lector consumidor, ¿vale? Y os he puesto diferentes ejemplos para que lo veáis. Una degustación con la que Roca reivindica su filosofía, una colección llamada a jugar un papel especialmente relevante o cosas técnicas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque el helado que hace este hombre, como técnicamente está muy bien formado, cuando tú te sirven el helado en una tarrina, un cucurucho, te dura mucho más tiempo que cualquier helado que te puedan servir y consumir en otra heladería. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vas a, por ejemplo, a una heladería y como el helado no está bien formulado, no has salido del establecimiento que ya tenemos toda la mano chorreando de helado, ¿no? Pues esto es, de alguna manera, algo en lo que yo puse el acento para explicar, lector, vamos al lector profesional, también hay que decirlo. Esto quizá no os lo he comentado. Es, de alguna manera, algo que yo estoy acentuando, subrayando para decir, es importante, el helado que hace este hombre, la propuesta está muy bien, es muy sólida y tiene mucha calidad porque técnicamente sabe hacer buenos helados, ¿vale? Pero dentro de la misma crónica podemos encontrarnos que cumple una función expresiva que va al mundo subjetivo del lector. ¿Por qué? Porque el texto busca emocionar y seducir al lector. No solo habla de helados, por poneros este ejemplo, ¿no? Sino que crea una atmósfera, habla de espectáculo, de pasión, de emociones, de alguna manera. Y hay varios ejemplos. El helado es, y cito una declaración que hace él, es la máxima expresión del sabor sin maquillaje. Es como es como de alguna manera una máxima, una declaración de esas que piden la pida, ¿no? Es toda una declaración de intenciones. O por ejemplo, este otro ejemplo, ¿no? Helados con notas de fermento, rosa y lichi, redondo, con cascarilla de cacao. Son notas sobre temas sensoriales que tienen mucho que ver con lo subjetivo, con lo poético o cosas que quizá no son tan objetivas, ¿vale? Que buscan emocionar, como el primer ejemplo, que crea una atmósfera, buscamos metáforas, buscamos cosas donde vamos mucho más allá de simple y llanamente informar. Por ejemplo, las bombillas, como de camerino, crean una atmósfera escénica, ¿vale? Otro ejemplo, no sé si habéis visto estos documentales que han ganado muchos premios de Chef's Table en Netflix. Hubo uno especialmente emotivo que nos hablaba de la trayectoria de un pastelero heladero de Sicilia muy famoso que se llama Corrado Asenza. No sé si lo conocéis, pero un heladero pastelero que fue mucho más allá de su trabajo de obrador y gracias al trabajo que hizo con la almendra de Sicilia y con su trabajo con los proveedores de esa almendra, creó un círculo virtuoso donde concienció a los proveedores de almendra de la importancia de continuar cultivando, apostando por almendra autóctona de Sicilia y y de que otros profesionales no utilizaran otras almendras que venían de fuera, porque la almendra de Sicilia es de una gran calidad y se estaba dejando de cultivar porque eran mucho más económicas utilizar almendras o otro tipo de frutos secos que nos vienen de fuera, ¿vale? Y él, gracias a su actividad, generó una onda expansiva que hizo que se concienciaran los proveedores de frutos secos
otros profesionales y colegas de profesión que entre todos crearon un movimiento donde bueno, al final de forma conjunta y global, reivindicaron, pusieron en valor de alguna manera la calidad del fruto seco de las avellanas, de las almendras de Sicilia. Un poco a modo de conclusión, eh, ¿por qué os hablo de que la gastronomía en un tiempo de desinformación, de desunión, de fragmentación de audiencias, de auge del individualismo, es importante? Porque gracias a la gastronomía y a todos estos discursos, al administrativo, al que tiene más que ver con el storyteller o con aquel discurso gastronómico que yo genero en mis redes sociales, o el que generan los medios de comunicación, o el que genera los proyectos como el Bully Foundation, todos contribuyen a poner las bases y a recoser, a reactivar, a construir, a reconectar vínculos sociales, identitarios, culturales, que la fragmentación, el individualismo, la desinformación, las fake news estaban haciendo mella y estaban desuniendo de alguna manera. Pero dentro de todos estos discursos, yo abogo, apuesto y reivindico el discurso de los medios de comunicación que nos hablan de gastronomía, porque son mucho más transversales, porque apelan a las emociones, a aquello que tiene que ver con mi biografía y mis emociones, con aquello que tiene que ver con aspectos culturales, con mis tradiciones, con la memoria colectiva, con aquello que tiene que ver con elementos que aluden a los vínculos de solidaridad que tengo yo con mi comunidad, a mi sentimiento de pertenencia a una comunidad, a todos esos aspectos, todos esos resortes se activan a través de ese discurso gastronómico que viene por parte de los medios de comunicación. ¿Vale? Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que haya podido ofreceros un punto de vista, un ángulo diferente a lo que hayáis podido ver en otras ponencias de estas jornadas de puertas abiertas. Y bueno, gracias por escucharme.